Bueno, pues bienvenidos a este módulo de la intimidad matrimonial, la sexualidad a la luz de la Biblia. Y vamos a continuar con nuestro tema. Si quieren ir siguiendo los subtemas en el manual sería, y estamos a la altura de la página 26, porque recién lo que estuvimos viendo fue ya cómo es ah, la posibilidad, que yo no diría que, bueno, sí depende de la voluntad de cada quien, pero yo creo que todos queremos una, pues, una administración en esta área tan importante de la relación matrimonial. Creo que todos queremos, necesitamos, quien tenga esa Sí, necesidad sí, está en un equipo de eso portátil. de esta restauración en esta área matrimonial. Y bueno, continuamos con donde nosotros nos quedamos, que fue lo que correspondía a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Que fue con todo este proceso de llevar a la cruz todo tipo de, pues, em, pues pecados sexuales, como leímos ahí en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, que todo ese tipo de circunstancias fueron redimidas. Que ahora, ahí hay una cuestión estratégica que nos comprueba una cosa muy importante del proceso de la redención en Cristo. Cristo no debió de cometer los pecados de la humanidad en su persona, en su cuerpo, eh, tal vez en el alma, y de acuerdo a su voluntad, porque fue algo voluntario, fue algo acordado y confirmatorio de los pactos, pero eminentemente, la redención de los pecados del género humano han sido a través de Cristo espirituales, porque estamos hablando de una transgresión espiritual, que eso es el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso en especial de la restauración de la sexualidad del género humano, eh, no debía de intervenir el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Es más, todas las enfermedades y llagas, ¿cómo están profetizadas en el libro del profeta Isaías, que se describen ahí en muchas, en una gran variedad? El trasfondo o la esencia de lo que él vivió en la cruz del Calvario es espiritual, ¿sí? Que de alguna manera la única parte física fue a través de todo lo que él sufrió en la flagelación y en la crucifixión. Eso sí, fue ahí físicamente, eh, una. La otra, la circuncisión, como lo estuvimos considerando la sesión anterior. Bien, todo esto lo menciono yo porque pues hay algo que a lo mejor, bueno, no lo han escuchado ustedes en comentarios, o tal vez sí, a través de la predicación de la palabra, en el que haya esta situación de que Cristo llevó nuestros pecados, y alguien podría pensar que debía de ser también en lo físico, y que en el área esta de la sexualidad él debería de haber transgredido, o en su cuerpo, pero él debía de conservar su virginidad. ¿Me explicó? Tenía que mantenerse intacta. ¿Por qué? Porque él debe presentarse virgen en las bodas del Cordero. ¿Mm? Lo cual significa que es algo también de un trasfondo espiritual. Bien, fíjense la relación que estoy haciendo. Por cuanto Cristo debe presentarse virgen en el terreno de la sexualidad, para estar así, en esa condición, en las bodas del Cordero, con una esposa también
que esté, y ese es el tema que nos va a ocupar hoy, cómo es que se logra, intacta en esta área, puedan efectuarse las bodas del Cordero. ¿Sí? Ambos deben estar libres de pecado. El Señor Jesucristo, obviamente, que así fue. Pero la iglesia es otro tema que vamos a hablar a continuación. Eh, pero de que ambos, los dos, deban presentarse en la administración, en la realización de su boda por parte del Padre Celestial, tenía que ser de esa forma, de esa manera. Entonces, todo eso que luego vemos ahí que han hecho y el sistema del mundo, Hollywood se ha encargado mucho de eso, escritores que no entienden, que son más del lado de las tinieblas y del entendimiento humano distorsionado, inclusive se han atrevido, ¿no?, a sacar cosas acerca de la persona del Señor Jesucristo, hasta blasfemas acerca de este terreno, pero no entienden, no comprenden esto no alcanza, ni nunca lo van a alcanzar, porque aparte de que es algo que se habla muy poco, y no sé si alguno de ustedes hayan escuchado esta circunstancia que estoy comentando en este momento, ¿sí? De los que están aquí presentes, tal vez ninguno lo había escuchado o lo había considerado. De que debía de mantenerse intacta la virginidad del Señor Jesucristo y de la iglesia para poder estar así, tal y como estaban Adán y Eva cuando fueron unidos en matrimonio por el Padre Celestial. Porque ¿cómo estaban ambos en el huerto del Edén? Adán y Eva. Sin experiencia, vírgenes. ¿Me explicó? Si Cristo es el postrer Adán, la iglesia es la postrer Eva, para resarcir o restaurar y regresar al diseño original. Cristo y su iglesia deben de estar en la misma condición. Y eso, la pregunta lógica que seguiría, bueno, de Cristo no hay problema, pero ¿cómo hizo para que la iglesia estuviese restaurada, sanada y en una segunda virginidad, como algunos le llaman? Pues bueno, la segunda virginidad debía de ser a través de la cruz del Calvario. Y como la virginidad también es mantenerse sin contaminación por el pecado, sobre todo por pecados sexuales, en el caso de este área, debía de ser la iglesia totalmente restaurada y salir de donde hoy actualmente está sumida la mayor parte del género humano, o ha estado sumido, ¿no? Y que es una cuestión de tipo totalmente espiritual. Bien, entonces como esta área es también totalmente espiritual, y todo tiene que ver con el diseño original, como el Señor lo planeó, así debe de darse en este tiempo de la crucifixión y posteriormente, todo el que crea en este proceso. Y que lo que propició, facilitó que la iglesia, la futura esposa de Cristo, regresara a esa segunda virginidad de la postrer Eva, debía de ser estar conscientes de una naturaleza de pecado, arrepentirse y poderse de esa manera participar del nuevo nacimiento, para que participando del nuevo nacimiento, la futura esposa de Cristo pueda llegar virgen a su matrimonio con el Mesías, con el Señor Jesucristo, intacta, ¿sí? Como está profetizado en Ezequiel. Ezequiel es el que nos da proféticamente el aviso de que eso es lo que va a suceder. No es algo que estamos nosotros pues suponiendo o especulando. No, 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 no.
sino que eso es precisamente algo que ya se había hablado, que ya se había dicho anticipadamente. Miren, y para que esto lo podamos nosotros verificar, en el libro del profeta Ezequías, ahí habla en varias partes toda una serie de cosas. Y es que hay otro elemento importante que también debemos de entender. Y ya lo había yo comentado, pero se los voy a recordar. Igualamos, o la Biblia lo iguala, más bien nosotros lo consideramos porque está escrito, queda la idolatría delante del Padre, se considera de la misma manera que es la PROSTITUCION, ¿sí? Tengo que decirlo así. Es lo mismo para el Señor, porque si bien en el sistema humano, el sistema de vida y modo de vida humano, terrenal, es algo físico, ¿sí? Pero en lo espiritual es la idolatría. Hay muchas citas en las que van juntas ambas acciones. La infidelidad o la idolatría y esa actividad que he deletreado. ¿Bien? ¿Ok? ¿Se entiende cuál es el trasfondo? Por eso es que la escritura tiene que hablar de esta restauración desde el diseño original en esta área y tuvo que haber sido profetizada. En el libro de Jeremías, primero vamos a ver de Jeremías y después de algo de Ezequiel. Pero en Jeremías capítulo 31 vemos cómo ¿qué será? El mensaje profético que da el Señor a través del profeta en el versículo 31 del libro del profeta Jeremías. Si quieren leerlo también ahí lo vamos a leer juntos. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 31. ¿Sí? Y vamos a ver cómo está esto. Déjenme todavía, tenemos aquí admisiones. Bien. Vean cómo dice el versículo 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bien, un nuevo pacto. O sea, ¿a cuál nuevo pacto se referirá el profeta Ezequiel, Jeremías? Al que estamos mencionando a través de Cristo. O sea, no hay otro. Este es al que está refiriéndose el profeta Jeremías, del que estamos entendiendo. ¿Bien? Ok, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Es importantísimo entender esto para que nosotros podamos participar de esta restauración en esta área. Que es lo que habíamos mencionado que hoy corresponde verlo. ¿Bien? Bueno, seguimos. Dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y fíjense lo que dice después, que es súper interesante. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¿Por qué tenía que recurrir la voz profética a esta figura de unión que era el marido? ¿Sí? ¿Por qué? 31, de ahí donde empezamos a leer exactamente. Y el 32 al final dice, yo fui un marido para ellos, con el pueblo de Israel. Porque obviamente si hubiera dicho yo fui un amigo, yo fui inclusive un pastor, o yo fui un redentor, ni tan siquiera dice eso. Toca el concepto de ser marido. Y ser marido habla de matrimonio. Y de ser matrimonio habla lo que tenga que ver todo con la relación matrimonial. Entre todo ello, está la intimidad. Bien, esto nos verifica y nos comprueba
que la relación íntima en el matrimonio tiene un trasfondo espiritual muy importante. Que esto se perdió a través de la línea de Abraham, de la descendencia espiritual que es el pueblo de Israel, por un lado, pero también por tener el mismo progenitor espiritual que fue Abraham de nosotros, nos corresponde también. También estamos considerados dentro de ese pasado espiritual, que aunque fue con el pueblo de Israel, pero dice la tribu de Judá, y como el Señor Jesucristo es participante de la tribu de Judá como generación, y somos uno con Cristo, bueno, pues nos conecta con Él, con esto, ¿sí? O sea, no podemos separar una cosa de otra. Ahí está. Bien, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Esto es bien determinante y estratégico. Bueno, siguiendo la lectura, dice en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, nos queda también claro que aquí va a haber una restauración en los últimos tiempos, porque está hablando del nuevo pacto, como habíamos leído en el versículo 31, y dice, después de aquellos días, ¿y cuáles son aquellos días? Los últimos tiempos, los que estamos viviendo. Esos son los después de aquellos días, ya hablando ya de una manera muy al estilo hebreo, de lo último, de lo escatológico, de que el final ya está presente. Y por eso hoy vemos cómo las tinieblas están muy activas en esta área, porque obviamente que tiene muchísimo interés en que esto se siga deteriorando, se siga incurriendo en transgresiones espirituales. Bien. Ahora sigue diciendo en el versículo 33, estábamos, daré mi ley en su mente. O sea, ahí está colocado, que dijimos en alguna ocasión, que es cuando opera la conciencia. Por ahí lo habíamos mencionado. Dice, y la escribiré en su corazón, es decir, en su espíritu. ¿Y cómo es que está escrito? Lo que entendemos de la palabra se lleva y se incorpora a nuestro espíritu para que de ser palabra escrita, o sea, logos, pase a ser rema, o sea, la palabra viva y activa. ¿Ok? Eso está profetizado, que así sea en estos días. Dice después, y la escribiré, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Que esto es, de alguna manera, y la única forma, es a través de la redención en Cristo, cómo se puede lograr. No hay otra forma, no hay otra manera de que esto podría darse, ¿sí? Ahora, vamos con el profeta Ezequiel. Y en el profeta Ezequiel, que habla de una restauración, ¿sí? Que tiene que ver también con nosotros, mucho. Por lo mismo que ya mencioné, que coparticipamos con el pueblo de Israel como descendientes del mismo padre de la fe espiritual que fue Abraham. ¿Ok? Bueno, 36 del libro del profeta Ezequiel nos habla de cómo encuentra proféticamente, cómo encuentra el Señor Jesucristo a su iglesia. Y vean en qué contexto se escribe proféticamente este encuentro de Cristo y su iglesia. Aunque está hablando el Señor, todavía no se entendía bien, pero nosotros sí ya lo entendemos bien. Dice Ezequiel 36, tú, hijo de hombre,
profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oigan palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, por cuanto el enemigo dijo a ustedes, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Es decir, que el príncipe del aire o la serpiente antigua, pues bueno, ha pretendido usurpar el lugar del Señor desde los tiempos antiguos cuando se reveló, ¿sí? He aquí yo me sentaré en el trono de Dios y ahí haré estará el lugar donde gobierne todo lo que está aquí en Ezequiel 28. Antes ahí estaba escrito, pero ya alguna vez lo consideramos. Estamos en el 36. Dice, profetiza por tanto y di, así ha dicho el Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fuesen heredad de las otras naciones, y se les ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oigan palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. A los montes, a los collados, a los arroyos, a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor, que de alguna manera aquí se configura a lo que es la creación, la creación y la manipulación de la creación por las manos humanas, por las obras humanas. A eso es a lo que en el fondo se está refiriendo. Dice, por eso, así ha dicho el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que en Edom es el lugar donde el Señor extrajo el polvo para crear a Adán. Bien, entonces está hablando de nuestro origen como criaturas, como hechas por el Señor. Está hablando de Adán, aunque está hablando de la materia prima, pero entendemos que organizando la tierra que sacó de Edom, pues entendemos que es Adán y está hablándole a esa, detrás de esto interpretamos que es para con referencia a Adán. ¿Bien? Ok, seguimos, dice, de Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Bueno, claro, de los acosadores. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, a la creación misma. Así ha dicho el Señor, he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, porque cuanto han llevado el oprobio de las naciones, por lo cual, así ha dicho el Señor, yo he alzado mi mano, jurado que las naciones, que son familias, son sociedades, naciones las que sea, que reciban el mensaje que están a su alrededor han de llevar su afrenta. Mas ustedes son montes de Israel, darán vuestras ramas y llevarán su fruto para mi pueblo Israel, porque sé que están por venir. Y así sigue hablando acerca de cómo va a ir para hablar con estas entidades o sociedades. Y ya empieza a hablar entonces en el 11 de esto. Empieza a usar una terminología y conceptos que tiene que ver con la relación matrimonial, porque en el 11 dice, multiplicaré sobre ustedes hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solían antiguamente, y os haré mayor bien que en sus principios, y sabrán que yo soy el Señor. O sea, el mensaje primordial del huerto del Edén, que se le dio también a los animales y al hombre también, que tenían que multiplicarse y poblar la tierra. ¿Se acuerdan? Eso está ahí en el Génesis. Bien. Y dice, en sus principios, nos está remitiendo al Génesis. Habla de Edom, habla el Génesis. O sea que este mensaje que fue dado proféticamente nos está hablando de una restauración. Y que si está hablando de multiplicación, está entrando en una cuestión de intimidad. Como lo estamos viendo en esta línea y criterios de la misma intimidad matrimonial.
Y bueno, y vean que allí va a hacer referencia a algo que también ya habíamos hablado y lo van a reconocer. En el versículo, vamos al 12. Y haré andar hombres sobre ustedes a mi pueblo Israel y tomarán posesión de ti y les serás por heredad y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho el Señor, por cuanto dicen de ustedes, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombre y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice el Señor. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Acerca de los sacrificios de los hijos. Cuando hablamos de la adoración a Moloch, ¿sí? Que eran entidades de cultos sexualizados muy pervertidos de la antigüedad, como los videos que les envié, que ahí está toda esa historia. Y en ese contexto es donde lo está hablando y donde lo está diciendo. Y así sigue diciendo este mismo capítulo de que cómo le va a hacer él. Y en el 24, vamos ahí, porque ya una vez que ha hablado acerca de toda, y fíjense, antes de ir al 24, en el 17, vean lo que dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos las contaminaron. Espero que vayan ustedes entendiendo la correlación que hay en esta área. Esto hay que interpretarlo entre líneas, tal como se los estoy diciendo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dice después, ahora sí, vamos hasta el versículo 24. Y yo les tomaré de las naciones y les recogeré de todas las tierras y las traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. ¿Cómo? A través de la cruz del Calvario. Por eso ahí en la carta a los Efesios capítulo 5 dice que el esposo, como Cristo lo hace, limpia con el agua de la palabra a su esposa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que está esa escritura? Bueno, pues a eso está profetizado aquí, donde estamos ahora haciendo esta lectura de Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Sí, Alberto. Puntualmente, o sea, usted nombra la cruz. Esta palabra de que los recogeré, desde el punto de vista espiritual, hace referencia, digamos, a todo aquel que aceptó a Cristo, A la iglesia. a la Sí. iglesia. Sí. Pero también hay una promesa para el pueblo judío Sí. de volverlo a traer, ¿o no? O sea, Claro, y se ha cumplido. Acuérdense que las profecías tienen, debemos de darle, que es una regla de interpretación bíblica, que se llama del doble cumplimiento, es una regla de la hermenéutica, que sí se llama eso, de ver a quién se le estaba diciendo, en qué momento, cómo eran los personajes a los cuales se habló, que aquí era Jeremías al pueblo de Israel, pero en este doble cumplimiento también se le está hablando a la iglesia, en este caso, a la iglesia de Cristo, porque está hablando de un nuevo pacto. Y el único nuevo pacto que es, y Jesús lo dijo, este es un nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. ¿Sí? Ahí cuando estuvo con los discípulos, Él lo confirma. Entonces tiene aplicación para nosotros también. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, seguimos. Dice que va con esta agua, les va a limpiar. Seguimos la lectura. Dice 25, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de sus inmundicias. Que inmundicias en la escritura son pecados sexuales. ¿Sí? Eso es ahí, como lo leímos en Gálatas, capítulo 5, ¿sí? De todos los pecados sexuales que están mencionados en la carta a los Gálatas. Dice, y de todos sus ídolos lo limpiaré por la cuestión de la idolatría. Dice, les daré un corazón nuevo. Es decir, les daré un espíritu nuevo. Y aquí ya empieza a darse la clave de cómo es la restauración en esta área en la iglesia el día de hoy. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, ¿sí? Un espíritu, no sobre ustedes,
si un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ahí está la promesa de lo que iba a ocurrir del Pentecostés, ahí sigue ocurriendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Sigue ocurriendo, se sigue cumpliendo esta profecía, porque fue dada en términos de lo eterno, en términos de la eternidad. ¿Ok? Luego dice, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea, un espíritu, pero ya en un cuerpo santificado. En un cuerpo santificado. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, con mayúscula. Voy a poner dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y les guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les dará hambre. Multiplicará asimismo el fruto de los árboles, fruto de los campos, para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones. Y se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no fueron buenas, y se avergonzarán de ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. O sea que hay un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje de que todo será restaurado y que se iba a cumplir, y la única manera de cumplirse iba a ser a través de la restauración en Cristo Jesús. No hay otra forma de que esto sea dicho y realizado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la situación actual que tiene una aplicación y que puede estar aquí dentro todo el género humano hasta el día de hoy. Pero tenemos que regresar un poco antes en Ezequiel 16. Vamos a Ezequiel 16. Y si bien leímos cómo está el proceso de restauración y cuál es la intención del Señor de restaurar al pueblo de Israel y a la iglesia, ahora vemos lo que está aquí en Ezequiel 16, cómo encuentra el Señor Cristo a su futura iglesia. ¿Cómo la encuentra? Dice desde el 1, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y ahí va a entrar en la cuestión y el terreno de la idolatría y de la inmundicia. Y así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y bueno, a ver, si está hablando de Jerusalén, entonces, ¿en dónde quedó el antecedente de las tribus? O sea, de las 12 tribus de Israel. Y porque aquí está diciéndole el Señor a Jerusalén, que nació Jerusalén de amorreos y de eteos, de la tierra de Canaán. Que la tierra de Canaán, ustedes se acordarán que mencionamos que estaban muy involucrados en la cuestión de la idolatría y la perversidad, con cultos a ídolos falsos, adorando una sexualidad deificada y totalmente depravada. ¿Sí? Entonces le está diciendo, ustedes nacieron de infidelidad. ¿Por qué? Porque han ido detrás de estas deidades. Bien. Y luego seguimos la lectura. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. O sea, bueno, a la manera de ese tiempo, ¿no? Como debía de haberse hecho con un niño recién nacido o niña. Bueno, aquí la nación de Jerusalén, no importa el género. Dice, no, en tu nacimiento no fuiste cuidada. O sea, naciste desatendida, olvidada, naciste mal, porque tu engendramiento fue mal. Que hoy,
en los gentiles, en los que todavía no reciben el evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo nacen de sus padres? ¿Cómo nacimos nosotros de nuestros padres si es que no somos de ascendencia judía? ¿Cómo nacimos? Espiritualmente hablando. De la misma manera que Jerusalén, ¿sí? De la misma manera. Si nuestros padres, y respectivamente, padre y madre, de cualquiera del matrimonio, no tuvieron la oportunidad del nuevo nacimiento. Quienes sí la tuvieron, está bien, qué bueno, pero la mayoría no lo tiene. Y algunos, aunque digan que nacieron en cuna cristiana, pero que sus papás, aunque dijeron que se congregaban y todo, pero muy en su ser interior, no estaban caminando con el Señor. Cosas que son secretos personales que a lo mejor nunca vamos a saber de nuestros progenitores, sino que si viven, bueno, lo tendrán muy guardado, y si ya no están, pues se lo llevaron consigo mismo a la tumba. ¿Me explico? Pero bueno, pero para el Señor eso no hay problema. No hay problema porque aquí lo está explicando, ¿sí? De un origen no bueno del pueblo de Israel. Bueno, seguimos la lectura. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. O sea que triste nacimiento espiritual del género humano, que esto es lo que sucede, sin comunión ni relación con el Señor. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas sin ropa y descubierta. O estabas expuesta. Oigan, como Eva, sí, como Eva. Pero aquí ya este nacimiento era totalmente negativo. ¿Me explicó? Dice el 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, que ya sería ya la mirada de Dios a través de Cristo, la segunda vez. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y ahora que ha nacido el novio, que es Cristo, que inclusive algún momento el Señor Jesucristo se lo dijo al acoso de los fariseos, que comían espigas en los sábados, ¿no? Y los acusan, es que tus discípulos no guardan el día de reposo porque cortan espigas los sábados. Y el Señor Jesús les dijo, y si ellos están juntamente con el esposo, se pueden alegrar y pueden comer porque el esposo es el Señor del sábado. Y eso es de alguna manera este tiempo de amores, de lo que hoy está pasando, después de la redención hasta el día de hoy. Bien, ¿me van siguiendo? ¿Sí? ¿Ok? Vamos bien. Ok, bueno. Dice, y extendí mi manto sobre ti, o sea, mi cobertura, y cubrí que estabas sin ropa, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Y fuiste mía. ¿Cómo? ¿A través de qué? O sea, es clara la connotación de una relación íntima a nivel espiritual. Bien, pero ya que hubo una cobertura del manto de Dios, de que ya fue lavada, de que ya ha sido restaurada, de que se le ha dado vida. Dice el 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Ahí está, con la llenura del Espíritu Santo. Y a través de la sangre de Cristo. Dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor hoy, en estos días, a su iglesia? La está adornando,
la está vistiendo, la está calzando, la está poniendo y aderezando, lista para su boda. Es tiempo de amores. Pero se dan cuenta que está dentro del contexto de la intimidad. ¿Ok? Dice el 13, así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, que en Apocalipsis dice que el lino fino y las vestiduras blancas, también hace referencia a lo mismo, son las acciones justas de los santos. Eso está escrito en Apocalipsis, ¿sí? Las acciones justas de los santos son las vestiduras blancas o el lino fino, ¿ok? Dice, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, que eso es la comunión, ¿sí? Dice, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y una reina es porque su esposo también es rey, en este contexto. ¿Bien? Dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Punto. ¿Sí? Pero aquí entra en otra cuestión. El 3:15. Pero confiaste en tu hermosura, que estos son ya los mensajes que en Apocalipsis se les dan a las 7 iglesias. ¿Sí? Aquí está las iglesias confiadas en su orgullo, su vanidad, su legalismo, sus falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Dice, pero confiaste en tu hermosura. Y fíjense, ¿qué dice ahí? Y te pros, ti, tuis, te. ¿Ok? Estoy hablando en clave. Ya saben por qué. A causa de tu renombre. Qué tremendo, ¿no? Ahora, que esta es la apostasía que está profetizada por el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. ¿Sí? Que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismo, implacables, egoístas, amadores de los placeres, infatuados, bueno, todo el menú, la ensalada de la que habla ahí, ¿no? Dice, a causa de, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, o sea, ídolos que hoy hay, ajá, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta en el contexto que está hablando? Ajá. Dice, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y a mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que les cortases el cuello también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Ahí regresamos otra vez a la idolatría de Moloch, ¿sí? El sacrificio de los inocentes. Dice, con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas sin ropa y descubierta, cuando estabas envueltas en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste el lugar alto e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Y bueno, ahí viene ya toda una serie de posibilidades de esta fornicación espiritual con los egipcios, con los asirios, con los cananitas y los caldeos. Y bueno, pues el Señor dice en el 30,
cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una mujer fácil desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a una mujer fácil en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las mujeres fáciles les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicación. O sea, es uno de los mensajes más fuertes que hay en la Escritura y que tienen una íntima relación con la conducta de intimidad en la relación matrimonial y de todo en general, de todo en general. Y nos damos cuenta que es un tema muy fuerte para el Señor, muy fuerte. Y así sigue hablando de lo mismo. Bueno, ya es hasta un poco difícil seguir leyendo de todo lo que sigue, de todo lo que hay ahí, pues es un juicio que está haciendo el Señor. Llega hasta el 49, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, ¿sí? O sea, aún a ese nivel y a ese grado. Dice en el versículo 18, Luquitas, dice, se me vino la parábola de las 10 vírgenes cuando las insensatas no guardaron aceite. Mi pregunta sería, ¿las imprudentes gastaron el aceite en cosas sin tener en cuenta la venida del novio o no tuvieron el discernimiento de lo que acontecería? Se adormecieron, ¿sí? Se adormecieron, se confiaron, una confianza adormecida en sí mismo, ¿sí? Y eso es algo que aún en la actualidad está sucediendo. A eso es lo que se refiere. Lo habíamos comentado de alguna manera. Y bueno, así es que sigue hablando que llega hasta el grado, y varias veces lo menciona, de estas dos ciudades que fue Gomorra y Sodoma, ¿no? Y ahí habla y sigue hablando más de lo que pasó y de lo que había pasado en Génesis 19 con Lot. Dice, pero, viene aquí la esperanza del nuevo pacto. En este mismo capítulo 16, que Jeremías lo había hablado, pero ahora lo encontramos en Ezequiel, cuando dice en el versículo, bueno, ahí en el 58, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice el Señor. Pero, mas ha dicho el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Y cuál pacto? El pacto que se estableció desde un principio en el huerto del Edén. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno, un pacto sempiterno, eterno, para la eternidad. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Señor. ¿Y cuándo es que esto iba a suceder? En la cruz. ¿Y en qué momento? En esta área tan importante, cuando fue exhibida la circuncisión de Cristo en la cruz. Y cargó todos los pecados de esta índole en su persona, en su espíritu del Hijo del Hombre, para ser el carnero de la expiación en la cruz del Calvario y llevar todos esos pecados al infierno. Bien, como ya lo hemos descrito. Ya cuando él llega al infierno, deposita todos estos pecados que la humanidad comete, y de esa manera ya queda listo para que se dé esa restauración. Y esta restauración se va a dar precisamente, y que es, no hay otra, no hay alternativas. La única solución para esto, la única manera de que esto sea restaurado
es a través del nuevo nacimiento, ¿sí? Como nace un bebito, como nace una bebita, que nacen vírgenes, ¿sí? Y que, ahora, esto nos lleva a una doble responsabilidad nosotros, para el día de hoy, ¿sí? Una doble responsabilidad en cuanto a nuestras propias personas. Primero, que es necesario que nosotros tengamos que nacer de nuevo. Bueno, recibir el Evangelio y nacer de nuevo, ¿sí? Y que de esta manera toda nuestra naturaleza corrupta sea conscientemente por parte de nosotros y voluntariamente llevadas a la cruz del Calvario. Para que en este arrepentimiento, ya sea nuestro pasado personal o en general a la iglesia para el día de hoy, porque este es un mensaje global, pueda ser perdonada y restaurada en esta área también la iglesia, ¿ok? Para llevarnos al diseño original. Y cuando esto se logra, que se deba de dar, y aquí, para que sepan, ya a qué altura estamos hablando en sus manuales, estamos hablando hasta la página ya 29, ¿sí? Pero ya estamos, vamos a entrar a la página 30, para que ustedes vayan haciendo una vinculación entre lo que dice el manual con lo que está en esta clase hablada. Recuerden que no vamos a darle lectura al manual, no. Está ahí el manual para que lo lean, lo estudien, pero ya las clases van complementando lo que está dicho en el manual con otras cosas más. ¿Bien? Ese es el elemento pedagógico de la escuela. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que en el acto de restauración de la iglesia para volver a la segunda virginidad, ¿sí? De la postrer Eva, es solamente por medio de la cruz. No hay otra forma. Ahora, ¿cómo puede ser? A través del nuevo nacimiento y tener que identificarnos con Cristo en su muerte en la cruz del Calvario. Por eso dijo el Señor, si me quieres seguir, toma tu cruz todos los días y sígueme. Ve a la cruz y sígueme. Es decir, que ya ubicándolo a nivel personal, lo que hemos leído en Ezequiel 16, y entendiendo que si nosotros antes de Cristo caminamos de esa forma, hagamos autoanálisis de nuestro pasado y conscientemente ir a la cruz en esta área, ¿sí? Y decirle, Señor, yo quiero ser la esposa prometida tuya, como esposa prometida, y llegar a las bodas del Cordero con esa segunda virginidad. Ahora, entiéndase que al decir yo segunda virginidad es porque la primera se perdió con Eva, ¿sí? Cuando ella adultera con la serpiente antigua y es infiel al Señor en los términos espirituales, porque fue algo espiritual. Ahora, esto aplica para nosotros en esta segunda virginidad, como algo comentaba Lucas, de que seamos las vírgenes llenas del aceite, nuestras lámparas sean llenas del aceite con la unción del Espíritu Santo, para que podamos nosotros tener esa total y completa restauración en lo personal y como iglesia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí, Alberto. Un poco, digamos, ¿dónde terminaría la esposa del Cordero, digamos, la iglesia? O sea, cuando Jesús regrese en su segunda venida sin llegar a la tierra, o sea, en el arrebatamiento, ahí se cierra lo que hacen a la esposa. En la cuestión, ahí hay una situación que es única también, en el cual nuestros cuerpos van a ser glorificados, ¿sí? Porque nuestros cuerpos todavía están sujetos a la carne que portamos, como está escrito en Romanos capítulo 7,
cuando dice Pablo el apóstol, porque ya yo sé que en mi carne mora el mal y hace lo que yo no quiero hacer, lo que yo quiero hacer no lo hago, ¿sí? El mal mora en mí. Hasta que mientras tengamos un cuerpo bajo corrupción y que esto se va a terminar cuando Cristo venga por su iglesia, ¿ah? O en la resurrección de los santos que están dormidos, o los que estén vivos seamos trasladados con él, eso se va ya está completa toda la estrategia y del proceso de la redención. La redención empieza por el Espíritu al participar con los arrepentimientos de pecados en el ámbito espiritual por la fe en Cristo y de lo que Él hizo en la cruz. El alma, que es todo el proceso de santificación en nuestra propia vida, es llevar una vida normal sin pecar, ir quitando y excluyendo las obras de la carne cuando se presenten, irlas quitando, hasta que llegue el momento en que pequemos lo menos posible, llevando una vida acorde a los mandamientos de Cristo, ¿sí? Pero nuestro cuerpo va a seguir estando con esa tendencia, ¿sí? A buscar el placer. Entiendo esa parte. Mi pregunta apuntaba a que en el arrebatamiento la iglesia, ahí terminaría lo que hacen a la esposa, porque en su momento Jesús hace referencia al amigo del esposo. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el amigo del esposo? El amigo del esposo es una forma también de entendimiento que es todo aquello que haya propiciado acercarnos al esposo. ¿Quiénes? Los ministerios. Los ministerios de Cristo. El quíntuple ministerio, que está llevado y efectuado a través de los, en Efesios 4, los 5 ministerios de Cristo. Porque ¿qué es lo que hacen los ministerios? ¿A quién nos acerca? Apóstol, profeta, maestro, evangelista, a esos ministerios que se hacen por personas, ¿no? Que son los llamados a servir de ministros. ¿A quién nos acercan? A Cristo. Cristo, a sí. Cristo. Exacto. Entonces, una manera o una figura de hablar de los ministerios. El amigo. No hace referencia a personas en sí, entonces, el amigo del esposo, sino son los ministerios. Nosotros encontramos esa relación cuando el Señor le dice a Abraham que es su amigo. Un amigo entre Dios, que es espíritu, con un hombre que tiene cuerpo, que es Abraham, es lo mismo. Hoy. Le preguntaba eso por el hecho de que la iglesia vuelve y hay gente que está acá y esa gente que en su momento también, son salvos de otra manera, pero ya no son parte de la iglesia. Eso dentro de qué entraría, digamos. ¿Como cuáles son salvos de otra manera? No hay otra manera más que una, pero ¿cuál se refiere usted? No, está bien, o sea, a través de Cristo, pero cuando vuelve de nuevo la iglesia y en el tiempo de la tribulación hay gente que recibe a Cristo. Ok. Sí, ya entiendo. Ellos no son la iglesia, ¿qué son, digamos? No son la esposa, ¿qué son? Ok, sí, ya. A ver, ¿podría explicar sobre el tema, sobre los santos que duermen? Bueno, ya nos estamos metiendo en terrenos escatológicos, ¿no? Pero bueno, está bien. Estos que quedan, a ver, no es tan complicado de entender, pero esto es por una cuestión de fe. En el arrebatamiento de la iglesia, toda la iglesia es trasladada a la presencia del Señor, ¿sí? Todos, desde los santos del antiguo pacto que han resucitado hasta el último de unos instantes antes de ese traslado. Hasta ahí, todos, llegan a la presencia del Señor. Son iglesia. Y aunque se haya sido en el tiempo de la tribulación, pero siempre y cuando el punto, el parteaguas es como lo explica Pablo, en el traslado de la iglesia. Los que se quedan, estos que se quedan, ¿podrán ser salvos o no serán salvos? Sí van a ser salvos, claro, porque cuando no esté la iglesia y está profetizado, ahí, cuando habla de los 2 testigos, que ángeles van a seguir propagando el evangelio en la humanidad que se queda. Van a seguir, ya no personas. Que los 2 testigos lo van a hacer,
y aparte ángeles van a llevar las buenas nuevas, ¿ok? A los que todavía crean. Pero ahí hay un cierto cambio porque no va a haber la posibilidad de que puedan ser llenos del Espíritu Santo, más que por obras buenas, pero es un tiempo único para la humanidad y que va a ser muy difícil y que se va a pagar un precio muy alto, sí, como está descrito en Apocalipsis, de que son las personas que claman delante del Señor porque ellos salieron de la tribulación y fueron martirizados y que ahora están ahí clamando por justicia delante del Señor, ¿sí? Miren, eso está en el capítulo 9, no, perdón, 7 del versículo 14 del libro del Pastor, Apocalipsis. Sí, disculpe, en ese momento yo no estaría entonces el Espíritu Santo. no, Seríamos como los tiempos antiguos, cuando venía a una persona puntual, pero en este sí. caso serían los ángeles, Serían los mensajeros, serían los que los llevan. mensajeros. Exacto, ¿sí? Dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Juan, Señor, al que tiene ahí enfrente, que es un hombre que está ahí, que había visto a una multitud con ropas blancas, ¿sí? Y yo le dije, Señor, ¿quiénes son estos? Le preguntan a Juan, este anciano, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y bueno, entonces, todas estas personas que están ahí son personas que están o que han pasado por una experiencia muy difícil. Sí, es una experiencia que han sufrido pues, martirio, un martirio de todos ellos, ¿no? Y que se fueron a la presencia del Señor. Y que las bodas del Cordero todavía no están porque, siguiendo la cronología que está profetizada en el Apocalipsis, todavía no se da. Esto va a ocurrir un poco más adelante, que después viene la predicación del Evangelio por los ángeles que les mencioné, y dice, miren, podemos venir ahora, es que es muy amplio esto. Bueno, ahí en el 14 está el mensaje de los 3 ángeles, viene todas las copas de ira, todo esto, ¿sí? Y ahí se repite en el capítulo 18 lo que está diciendo ahí Ezequías, lo que leímos, y en el 19, precisamente ahí está, capítulo 19 del Apocalipsis, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, su prometida, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, ¿sí? Y luego en el 20, ya una vez que pasan las bodas, y esto tiene que ver con lo que pregunta Alberto, en el 20 dice, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y entonces, ¿quiénes son estos? Y estas son las gentes que recibieron el mensaje de las buenas nuevas,
y que después de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, y que de alguna manera no creyeron en eso, lo negaron y dijeron que no va a suceder, pero habían recibido el evangelio, y cuando venga el traslado de los creyentes, hasta entonces, cuando vean que se traslada a la iglesia, entonces sí van a creer. Pero, demasiado tarde. Son las vírgenes imprudentes. ¿Quiénes? Las que no creyeron el mensaje, este mensaje de restauración y de arrebatar a la iglesia, pero ya no se pueden ir por ningún motivo, ni ninguna forma. Es única ese traslado. ¿Me explico? Eso se queda. Y van a seguir naciendo y niños, va a seguir habiendo viejitos, ancianos y todo, pero ya está completa la iglesia que va a estar allá como esposa y ya mujer de Cristo, ya casados por el Señor, y habrá otros que sirvan a la esposa y al esposo, que habla, también por ahí está en el Antiguo Pacto, que habrá creyentes como más o menos como del tipo de Tomás el apóstol, que tenían un cierto grado de incredulidad y que fueron salvos, que eso lo dice Pablo en la carta a los Corintios cuando dice que algunos construyeron con heno, con hojarasca y madera, y otros construyeron con oro, plata y piedras preciosas, ¿se acuerdan? Y que vino el fuego consumidor de Dios. Y cuando sea consumida las obras de hojas, hojarasca, heno y madera, el fuego consumidor de Dios, pues no va a quedar nada. Y van a ser los que lloran, que dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y ellos verán a Dios, ¿sí? Y los que sí creyeron participarán, y los que hicieron obras que no resistieron la prueba del fuego, ¿qué harán? Estarán sirviendo en las mesas y estarán cuidando las puertas en la Nueva Jerusalén como servidores, pero no serán partícipes como esposa del Cordero, pero van a estar allá sin problema. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Se Es como entendió? que habrá una especie de jerarquías, digamos, en función No, a... no es jerarquía, porque ahí ya no va a haber jerarquías, sino simplemente va a estar el Cordero de Dios casado con su esposa, ¿sí? Y con su mujer, la iglesia, el Padre Celestial y los servidores. Los Pero servidores. ya no va a haber ahí, como están actualmente los dones ministeriales, aunque sí va a seguir habiendo pastoreo, pero va a ser el pueblo de Israel el que lo haga. El pueblo de Israel que se queda para cumplir los tiempos, se van a quedar, a Cuando menos me, que sean nacidos de nuevo, como cuando los... me refería a jerarquías, me Ajá. decía alguien que está en la puerta, alguien que sirve la mesa, alguien que hace... A eso me refería con jerarquías, digamos, Ok. actividades, Bueno, oficios. Se oye oficios. mejor, oficios. Es más propio decir, ¿tendrán oficios de ese tipo? Sí, habrá esos oficios. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó más o menos claro? Bueno, y nos fuimos como decimos, hasta la cocina nos fuimos, ¿sí? O funciones, dice Paulita, sí, todos los oficios ejercen una función, sí, todos, está bien, es correcto. Bueno, regresamos nuevamente a donde estábamos, en cuanto al proceso de la redención. ¿Y qué es lo que mientras ocurre actualmente en nuestro ámbito, en nuestra propia circunstancia actual, que dándonos cuenta de que el proceso de santidad en la relación matrimonial es indispensable para que nosotros podamos participar desde ya santificando nuestra vida íntima matrimonial, con un aspecto y una visualización y un criterio profético de que de alguna manera en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestra cónyuge,
que sea en santidad, disfrutando, gozándose, proporcionando felicidad el uno al otro, ¿sí? A través de la intimidad, estemos profetizando esa venida, porque es algo espiritual, porque el Señor está presente y no se le pueden tapar los ojos, ni Él se va a tapar los ojos, algo que Él creó y nos regaló, sino que Él se va a gozar juntamente con nosotros, con el matrimonio, de esa pues triple relación entre el Señor Jesucristo y nosotros como iglesia, y llevado como una maqueta, ¿sí? Como un prototipo o modelo en nuestra relación matrimonial. Pero eso no puede ser de otra forma más que ambos, el esposo y la esposa, sean nacidos de nuevo. Por eso la insistencia en el nuevo pacto de que se establezca un yugo por igual, no un yugo desigual. Es obvio que un yugo desigual, o sea, alguien que está espiritualmente inactivo, alguien que está espiritualmente fuera del contexto de lo que es el nuevo nacimiento, no puede participar, no hay manera de que pueda participar de esta vida en el espíritu. No hay otra forma, no hay otra manera. Pastor, No es compatible, sí. Sí, Fer. quería consultarle cómo se hace, porque tenemos muchas mujeres, sobre todo, que han conocido al Señor después de casarse o después de hacer su vida con alguien, y solamente ellas conocen al Señor y ellos no quieren saber nada. Sí. En este caso, ¿cómo es? ¿Qué tiene que hacer la mujer? De repente, cuando empieza a conocer lo que Dios quiere, sobre todo de su sexualidad, de su vida matrimonial, y no tiene el acompañamiento de la otra persona porque hay un yugo desigual, pero en realidad no es que esa persona inició su matrimonio o su pareja con yugo desigual, sino que ninguno de los dos conocía y uno de ellos se acerca al Señor. Sí, y es muy, muy importante eso que plantea Fer, tanto que el tema que sigue, terminando este módulo, vamos a ver la familia disfuncional. Y entre eso vamos a ver ese punto. De hecho, eso nos va a llevar a otra situación, que es el abandono o el divorcio. Y cómo se trata en la congregación. ¿Sí? Pero ya con estos fundamentos que hemos estado analizando, ya ustedes pueden empezar a tener más claridad de cómo deba de serse y qué representa para el Señor la infidelidad, la fornicación, el adulterio, el divorcio, pero ya con este fundamento espiritual. ¿Ok? O sea, va a ser más fácil de entender para ustedes lo que hay en el corazón del Señor y lo que representa desde el maltrato mutuo en la relación matrimonial en todo aspecto, las consecuencias que puede traer eso. Va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el fundamento espiritual de la relación conyugal y que no es una cuestión de buena onda, pórtate bien o porque te lo dicen, no es algo impositivo, es algo de convicción, ¿sí? Y es tan fuerte la convicción que debe haber en uno de los dos cónyuges, en ese caso, Fer, debe haber una convicción tan fuerte como para que se ore por un muerto y resucite. ¿Es posible eso en el terreno de la fe? Sí, es posible. Y el Señor Jesús dio la muestra, ¿sí? Porque finalmente lo debemos de entender así. Podría ser Lázaro, su pariente político, que estaba muerto después de 4 días y que resucitó en pleno estado de putrefacción. ¿Podría representar a un cónyuge así, en esa condición espiritual? Muerto, putrefacto, lleno de pudrición y corrupción. Sí. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Ahora, como el futuro esposo, que levante a una esposa muerta, totalmente en delitos y pecados, y que resucite. ¿Pero a través de qué? Del Señor Jesús, sí. ¿A través de quién? De una esposa. Con esa convicción de fe, que pueda orar y que se resucite el que está espiritualmente muerto, que es su cónyuge.
pero es cuestión de fe y de convicción. Así con esa autoridad. Y no estar dependiendo ni estar sujeta a voz de hombre, ni tan siquiera a una buena enseñanza, en una buena congregación. Esto lo supera. Es en una relación tan íntima y tan estrecha de la esposa que tiene esa situación, como para que llegue al punto de que resucite porque creo que les había yo dicho que uno de los conceptos que hay en el hebreo de lo que es ser marido, sí, a ver, déjenme buscarlo, porque por acá lo tenía, no sé en dónde quedó ese. Tengo un apuntito en donde lo tengo escrito, pero si no, después lo busco y se los voy a proporcionar. No sé si lo tengo que buscar. Pero marido significa, para los hebreos, hay dos categorías de marido, ¿sí? Hay dos conceptos de los hebreos. Uno es el marido, que es el que es un líder, un paladín, un preservador, un proveedor, o sea, así es toda una maravilla de marido. Pero la misma palabra marido también significa cadáver, macho, ¿sí? También significa eso. Habíamos hablado de muerte, sí. Ok. Todo eso significa. Pero entonces, ¿por qué es la misma palabra para ambos? Porque depende del estado espiritual en el que esté el marido. A ver, ¿tu marido es un cadáver con el cual estás casado? ¿O es un proveedor, es un líder, es un preservador tuyo? Bueno, depende de la situación espiritual en la cual esté, pero ambos son maridos. Pero eso lo vamos a ver en detalle. Ya les adelanté un poco, porque es una cuestión de fe de la mujer, como para que tenga esa autoridad espiritual, y el Señor se la concede, ¿eh? Se la concede, pero hay que saberlo, porque la mayoría de las mujercitas que padecen una circunstancia así, siempre están recurriendo que estén orando, y viene el abuso, y vive bajo maltrato, y viene bajo está resistiendo. No, 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 y es una cuestión de autoridad. Viene en ese sentido, ¿ok? Pero bueno, lo tenemos que estudiar en detalle, pero ahí adelanté un poco, Fer. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, gracias. Bien, ok. Bien, ¿alguna otra pregunta con este tema que es bastante interesante? Vamos bien, ¿sí? Bueno, aquí, obviamente que todo este trastorno, como el que describe el profeta Ezequiel o el profeta Jeremías, trastorna los roles, trastorna el orden de los roles que Dios estableció en la dinámica de la familia. Y una manera muy común y muy fácil de caer en este desorden en los roles es cuando o no se ha tenido la completo conocimiento y madurez espiritual de ambos, aunque los dos sean buenos creyentes, pero todavía necesitan ir creciendo aún más, como lo están haciendo ustedes conociendo todas estas cosas, ¿sí? Que deben crecer por igual en su área espiritual, para cada vez irse perfeccionando más en sus almas y espíritus en relación matrimonial, para que lleguen a juntos, en lo posible, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entre esos se irán ordenando los roles ordenados por Dios, ¿sí? Que eso ya lo vieron con Patio, todavía no ven el orden de los roles ordenados por Dios. Sí, ok. Eso se va a ir dando en la relación matrimonial. Es una evidencia, porque son hechos. Los roles del matrimonio son los hechos de los santos en el matrimonio el día de hoy. Hagan de cuenta que es
Hechos, el capítulo que sigue, ¿no? Hechos 29, que entre todos esos están la relación matrimonial. Es la continuación y es lo que hoy debamos de estar viviendo. Bien. Ahora, obviamente que hay que entender y ir caminando con esto. Y bueno, ya una vez que nosotros tenemos esta identidad en Cristo, ambos, a través del nuevo nacimiento de ambos, y ambos en pleno acuerdo, toman la decisión de acabar con las obras de la carne, pero esto es algo personal, no es que le diga al esposo o a la esposa, tienes que acabar con tus obras de la carne. No, 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 no es así. Yo tengo que ser consciente de que yo debo de llevar al altar del sacrificio y que sean quemadas mis obras de la carne por mi lado como esposo y la esposa, la de ellas, la de ella. Ya yo decido no gritar, yo decido no maltratar, yo decido ya no decir mentiras, ser transparente. Eso es quemar la carne en uno mismo. Y si es algo mutuo, se va a ir perfeccionando los roles, se va a ir perfeccionando en nuestra paternidad y en nuestra maternidad. Obviamente que se van a ir poniendo en orden nuestra relación conyugal. Es obvio que tiene que suceder. Al ir quemando las obras de la carne, nosotros vamos cada vez adquiriendo mayor destreza, mucha mayor destreza en el caso de la relación conyugal, ¿no? Dice, quien posee la autoridad espiritual en caso de que el esposo no esté convertido y en caso de hijos convertidos, también eso Pablo sí lo consideró, por supuesto que lo consideró con algo, nada más les menciono uno de los versículos que dice Pablo en Corintios, que si la esposa es creyente y el esposo no, por causa de la esposa creyente, el marido es santificado para que sus hijos no sean llamados bastardos, ¿sí? Para preservación de los hijos. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo hace su obra, redarguyendo de pecado y de juicio al marido. Cuando la esposa es la creyente y el marido no lo es, sí. Y que va a ser salvo por la intercesión poderosa de la esposa, sí, siempre y cuando ella tenga esta convicción de fe y esté caminando en obediencia al Señor. Bien. Dice Anita, pura gracia, gloria, claro, sí, así es. Sí, ni más ni menos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a participar de todo esto, nos queda otra segunda responsabilidad que les había dicho, que la primera es esta, el nuevo nacimiento, participar de la crucifixión y de la resurrección en Cristo. Y es la de preservar y cuidar e instruir a nuestras generaciones, ¿sí? A nuestros hijos. ¿Qué es lo ideal? Que todo esto que ustedes están aprendiendo aquí en esta escuela, ustedes lo enseñen a sus propias generaciones. Hijos, nietos, bisnietos, bueno, todos los que puedan, ¿ok? Pero la mejor escuela es que ustedes sean ejemplo porque lo están viviendo. Y cuando un hijo dice, yo quiero tener un matrimonio como el de ustedes, ahí están siendo ustedes aprobados en esta escuela. Ellos son los que les van a calificar y que nosotros a lo mejor nunca vamos a saberlo, pero habremos cumplido nuestro objetivo, ¿sí? De esta escuela. No solo de palabras, sino de hechos. Claro, por eso les digo, nosotros hoy somos Hechos capítulo 29. Bien. Entonces ahí es donde estamos ubicados y donde estamos todos nosotros, o debemos estar todos nosotros bien firmes y bien colocaditos. ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Bueno, vamos bueno, pues yo creo que ya llegamos al fin de este módulo. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece?
¿Sí? Bien. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que hemos considerado hasta este punto tan importante y tan necesario en nuestra vida matrimonial. Señor, que teniendo el conocimiento, la convicción y la práctica en la vida diaria de llevar nuestra intimidad delante de ti conjuntamente en entendimiento y en acuerdo, y contigo habiendo pactado para el pacto antiguo del matrimonio en tiempos eternos, hoy vuelva a hacerse presente en toda intensidad en nuestra relación matrimonial. Que así sea, Señor, y que el fruto que empecemos a dar como la postrer Eva, juntamente contigo el postrer Adán, demos un fruto del cual puedan disfrutarse mutuamente, deleitándonos en el paladar espiritual de nuestra relación y nuestra comunión el uno con el otro y nosotros dos contigo, de tal manera que también el fruto que son nuestros hijos también puedan disfrutar en su tiempo y en su momento de esta misma bendición. Danos la capacidad y la habilidad de podérselo enseñar a nuestros hijos y que podamos nosotros llevarles a tu misma presencia para que ellos disfruten como nosotros y hagan es exacta ese concepto, disfrutar, es decir, que puedan agregar el sabor y la nutrición del fruto del Espíritu en sus propias vidas. Que así lo podamos hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Muy bien. Muy bien, pues bueno, ¿tienen dudas o preguntas? ¿O ya quedamos bien? Bueno, ¿cuál va a ser nuestro próximo módulo? Y yo creo que ya es el último, pero ahí, bueno, les pondremos a consideración algo más. Vamos a hablar con sus pastores también, que está oyendo Paulita, acerca de, bueno, el próximo sí es necesario, que es la familia disfuncional, ¿sí? La familia disfuncional. Ahí tenemos que tocar tres cosas muy, muy importantísimas, que es el divorcio, ¿sí? La familia, la familia ensamblada, ajá, y otro tema más de disfuncionalidad familiar, ¿ok? Son temas puntuales porque por hoy, el común de la iglesia está siendo muy, muy, muy vapuleada por las tinieblas en esa área. Entonces tenemos que hablarla, tenemos que tocar esos temas. Y hay otros, sí, que hay, bueno, ya les mandaré muy próximamente el manual, para que lo empiecen ustedes a ver, a darle una lectura rápida para entender los temas y ustedes puedan tener una idea bien de este próximo y posiblemente último módulo, salvo lo que sus pastores nos autoricen, que podamos seguir compartiendo con ustedes. Ellos decidirán para que se pueda hacer algo más. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a